bajo muteado. Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Listo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Acá Rodrigo me los dejó espantados y furiosos. Yo quiero con esta charla darles un poquito de esperanza porque vamos a hablar primero de la transformación digital, de la transformación digital de los medios, porque creo que una de las industrias que ha estado más retada en el contexto de la digitalización de Internet ha sido la industria en la que yo me muevo, la industria de Internet, y un poquito enganchando con el eje temático que nos trae hoy acá, que tiene que ver con la inteligencia artificial, contándoles el grupo de medios al que estoy representando, que es Casa Editorial del Tiempo, que estamos haciendo ahí. ¿Vale? Entonces, para contarles un poquito sobre mí, acá Rodrigo hablaba también de nuestra generación. Entonces, cuando yo estaba adolescente, era la época de Nirvana, era la época de Pulp Fiction, nos tocaba conectarnos con el internet telefónico, que se hacía ese, estábamos por Netscape, y yo tuve la fortuna que mi mamá era profesora de los Andes en el 94, y los Andes en esa época era el único acceso a internet que había en Colombia. Entonces, en ese momento, yo supe que iba a trabajar en internet. Amo internet. Y esto es lo que hago. Yo soy el Chief Digital Officer o el gerente ejecutivo digital en Casa Editorial del Tiempo. Entonces yo estoy a cargo de toda la estrategia de los negocios digitales, de los productos digitales, manejo la data y estoy, digamos, en conversación permanente con el área de contenido. Y pues básicamente tiempo hace dinero en publicidad, un poquito como lo explicaba Rodrigo, en todo el tema de suscripciones y el tema de e-commerce. Entonces voy a irme un poquito atrás, pero yo creo que de acá es donde sale todo esto. Digitalizar, básicamente se trata de pasar átomos, libros, CDs, videocassettes, a bits. Y bits finalmente son unos y ceros. El primer libro, digamos, que habló de esto se llama Being Digital, que es de un señor que se llama Nicolás Negroponte, en el 95. Él fue el fundador del MIT Media Lab y él fue el fundador de la revista Wired, que es una de los primeros medios digitales que más adelante lo vamos a ver en la presentación. Y básicamente nos dice esto: un bit no tiene color, no tiene tamaño, no tiene altura, pero puede viajar a la velocidad de la luz. Es la parte atómica más pequeña, equivalente como al DNA de la información, y para propósitos prácticos es un 1 o un 0. Entonces, básicamente, digitalizar, tipo Matrix, son unos ceros. Pero entonces, en ese momento, estábamos hablando del 95, la mayoría de la información que recibíamos en el 95, piensen en Blockbuster, piensen en Prodiscos, piensen en el teléfono, todo estaba, digamos, los libros, los periódicos, todo lo estábamos recibiendo en forma física. Y el proceso de digitalización precisamente se refiere en cómo pasamos de esos esquemas de distribución eminentemente físicos a unos esquemas de distribución digitales. Y el mundo, en ese momento decían Negroponte, está cambiando. Estábamos pasando de un mundo de átomos a un mundo de bits. Y un poquito también lo que decía en este momento es que gran parte de los elementos que hoy nos rodean son susceptibles a ser digitalizables, y eso implica un cambio de mentalidad que está, digamos, sucediendo. Y esto, digamos, lo puse acá, que es un extracto del libro, que para mí fue una premonición. Esto es una frase, ojo, de 1995. Ahí decía que los primeros átomos de entretenimiento que se sustituirán por bits serán los videos por alquiler. Los clientes de las tiendas de alquiler de videos no solo padecen el inconveniente adicional de tener que devolver los átomos, sino que han de pagar una multa si los olvidan debajo del sofá. Se dice que 3.000 millones de los 12.000 millones de dólares de negocio de alquiler de videos de Estados Unidos, etc. Entonces, llegó a Netflix, evidentemente. Entonces,
Ya este señor en 95 estaba vaticinando que iba a llegar un jugador de la talla de Netflix. Cualquier negocio que se pueda digitalizar, se va a digitalizar. ¿Ustedes se acuerdan de Kodak? Kodak creo que prácticamente desapareció del mercado porque no supieron, digamos, anticiparse a este proceso de digitalización, de transformación digital. Y esto ha venido pasando, o sea, yo me enfoco en la industria de entretenimiento y medios, que es donde juega Casa Editorial de Tiempo. Uno piensa en música y discos, están estos jugadores. Uno piensa en video, periódicos y noticias, revistas, radio, películas, fotografía, televisión. Entonces, digamos, cualquier categoría que uno piense en la industria de entretenimiento y medios, ya tiene unos jugadores bastante relevantes ahí. Y aparte tenemos estos monstruos, que son redes sociales, son plataformas, incluso algunos dicen que son medios. Ya hoy TikTok es un productor de contenido gigante, tiene su data, monetiza, entonces evidentemente competencia para nosotros. Perdón que el puntero está ahí como... Y realmente el gran disruptor o el game changer, lo que lo cambió todo fue el iPhone, el primer smartphone. A partir de eso, todos tenemos un computador en nuestro bolsillo y estamos conectados 7/24 a Internet. Y entonces, ¿eso qué ha hecho? Que esto que vimos en la industria de medios se trasladó a la mayoría de las industrias. Entonces, piensen en cualquier vertical, CPG, que es, digamos, productos masivos, viajes y movilidad, fintech, que está tan de moda ahorita, retail, e-commerce, servicios. Digamos, hay startups, hay nativos digitales en cualquiera de las categorías que están cambiando el status quo, están cambiando las reglas de juego en cualquiera de sus industrias. Y yo tomé esta gráfica de Dual Union Consulting, que básicamente muestra como las diferentes olas de la transformación digital. Yo les decía la de los medios, entonces lo primero que cambió fue música, fotografías, alquiler de libros, piensen en iTunes, esos primeros modelos. 2005, ahí el tiempo le pega durísimo todo ese modelo de transformación digital, pero arranca también con la televisión, todo el tema de cómo viajamos, recursos humanos. 2015 comienza toda la parte de e-commerce, salud, movilidad, educación, piensen en Uber, sale más o menos en el 2015, todo el tema fintech, y se vaticina que hacia el 2005, estamos acabando ya el 2023, vuelta a la esquina, cualquier industria que ustedes piensen, uno dice contadores, abogados, médicos, a todos les va a llegar la hora de o se transforman digitalmente o los deja el bus y les cambia radicalmente su negocio y después de pasarlo de Kodak, quedan por fuera del mercado si no se ponen al día. Y detrás de esto también hay algo que es un concepto un poquito de una universidad que se llama Singularity University, que habla de la empresa exponencial. Y de pronto es fácil entenderlo con varios ejemplos, y pongo ejemplos de mi industria. Entonces, yo nací en el 79, el mismo año en que nació el Walkman, y me tocó ver el iPod. Pero de pronto, claro, lo que la gente no tiene presente es que el Walkman le tomó 16 años para que se vendieran 150 millones de unidades en el mundo. El iPod le tomó 3.5 años. Y en la mitad, tecnologías que desaparecieron. ¿Quién tiene un CD hoy en día o quién no tiene un CD hoy en día? El cassette, ¿no? Por ahí los vinilos, pues para los que nos gusta ahí el tema vintage y hi-fi. Pero el resto, bueno, y acá no tenemos internet, pero acá les pongo un video si lo quieren ver, muy chistoso, que cogen niños de 4 o 5 años y les dan un Walkman y les dicen, a ver, ¿sabe qué es esto? Póngale a usar. Y los niños no saben, o sea, no tienen ni idea qué es, ni cómo hacerlo, y hasta que uno por fin lo pone a sonar como, wow. Y así hay videos igual con los teléfonos esos de ruedita. Los niños no son capaces de marcar un número telefónico con el teléfono de ruedita. Tecnologías con las que nosotros crecemos. Y también pongo el tema de crecimiento exponencial por el tema de los famosos unicornios. Acá Rodrigo hablaba de las compañías Fortune 500, de las más grandes de Estados Unidos. Entonces, esta es una gráfica que dice cuántos años le toma a una compañía en Estados Unidos en alcanzar el valor de mercado de un billón, que allá son un millón de dólares, ¿no? Un millón de millones. Entonces, digo, $1.000 millones. Entonces, antiguamente se demoraban 20 años en alcanzar ese estatus de unicornio que llaman. Google le tomó 8 años, Facebook 6, Tesla 5, hoy en día 4.4 y así, Airbnb 2.8. Entonces esto tiene que ver con que tienen tecnologías exponenciales, que tienen
unas curvas de adopción rapidísimas que hacen que su valor en mercado crezca. En Colombia ya tenemos 2 unicornios, Rappi, que todo el mundo lo conoce, Avi, que es un marketplace de real estate, e indirectamente NUM, porque el fundador es David Vélez, que es colombiano, pero realmente es una empresa que está constituida en Brasil. Entonces, como dice la gráfica, en promedio los unicornios tardan 4.4 años en alcanzar el valor de $1 billón, mientras que antes tardaban 20 años. Y un poquito para que se dé lo que se llaman las condiciones de empresa exponencial, tienen que pasarse por estas etapas. Digitalización, que fue lo primero que les dije, ver cómo su modelo de distribución cambia de ser de átomos a bits. Y hay un modelo, digamos, no voy a hablar de cada una en detalle, pero digamos, hay una fase como de adopción, de disrupción, desmaterialización, y la más importante tal vez es cuando ya se vuelve barata. Entonces piensen en el iPhone. Cuando el iPhone salió, tener un iPhone era prácticamente imposible. Después salieron otro tipo de smartphones y hoy en día pues yo creo que cualquier persona puede tener un smartphone y sustituye muchas tecnologías. Ya un smartphone tiene la cámara. ¿Quién compra hoy en día una cámara digital o un GPS? Todo lo tenemos en el mismo dispositivo. Entonces, eso digamos, son las condiciones que cumplen. Entonces, resumiendo estas etapas, entonces hay una etapa de digitalización, unas y ceros, y luego otra cosa muy importante, y por ejemplo yo que vengo del mundo del impreso, cuando uno sacaba una fotocopia, el original quedaba con una calidad, la fotocopia bajaba y si uno sacaba una copia de esa iba perdiendo hasta que la 10ª copia pues ya no se leía nada. En digital, la copia tienen exactamente la misma calidad. Democratización de los bienes, disrupción, motores de crecimiento viral y algo muy importante, que hoy en día las empresas no tienen fronteras. En Internet jugamos en un mercado totalmente global. Entonces, ya un poquito más adelante, este mismo señor Nicolás Negroponte decía que los medios, las telecomunicaciones y los computadores ya no son tema de las empresas, de las áreas de IT, que antes son las áreas de sistemas de las empresas. Es parte de nuestra vida, del día a día de nuestras vidas. Entonces piensen hoy en día, la mayoría tenemos un smartwatch, un reloj inteligente, un teléfono inteligente, un computador, bueno, unos audífonos. Entonces digamos estamos totalmente digitalizados. Y estas fronteras entre análogo y digital, real y virtual, tienden a desaparecer y hacen parte del día a día de todos. Y ahora sí entrando un poquito en los medios, para conectar con el tema de transformación digital, medios. Entonces, les hablaba de la revista Wired, la que fundó Nicolás Negroponte. El primer anuncio, el primer banner, salió en esta revista en octubre de 1994 y decía exactamente esto. Have you ever clicked your mouse right here? You will. Que traduce, ¿alguna vez le has dado clic con el mouse a este cuadrado? Lo vas a hacer. Y ese fue el génesis de la industria de la publicidad digital. A partir de eso arrancó, digamos, todo esto que nos explicaban y así se veía una página web en 1994. Y ya enganchando en donde trabajo, 94, primeras páginas web, el Tiempo saca su primera versión en 1996, solo 3 meses después de New York Times. Entonces, hemos tratado de estar siempre ahí. En 1998 fue el primer rediseño, entonces ya ven cómo van cambiando. Y este es nuestro diseño más reciente, que es de 2020, y acá les boto la chiva que el próximo año viene una iteración importante. Y eso es importante saber que los productos digitales están vivos en permanente evolución y es parte del trabajo que nosotros hacemos, tratar de, digamos, estar a la par de las tendencias tecnológicas y las necesidades de las audiencias. Y el otro reto que tenemos desde los medios de comunicación es lo que se llama que hoy en día las audiencias son omnívoros digitales. Estamos navegando en diferentes dispositivos en infinidad de medios. Digamos, durante el día piensen en la cantidad de medios que uno puede estar navegando. Y en un journey normal, uno arranca de pronto en su casa con la televisión o el radio, o yo soy de los que miro el teléfono, lo primero que hago cuando me levanto es mi despertador. Después cuando uno va en la bicicleta, o en el taxi, en el carro, en el bus, uno va con el celular, en la oficina está con el computador de la oficina, tititín. Entonces, evidentemente, a nosotros como medio de comunicación nos supone un reto poder llegar a las audiencias en los diferentes momentos del día, en los diferentes dispositivos, y piensen del lado de los marqueteros, de los anunciantes, en cómo llegar a ese mismo usuario con los mensajes de su marca, teniendo en cuenta pues, toda esta multiplicidad de momentos de consumo y multiplicidad de sitios web en los que navega. Y un poquito marcábamos la fecha de 2015 como ese hito de la transformación digital de los medios, y ahí es donde de pronto el mundo se nos viene encima a los medios.
porque la publicidad, que era nuestro principal negocio, era un negocio bollante, nos iba muy bien, se puso en riesgo. ¿Por qué? Porque entran las grandes plataformas digitales y se quedan con gran parte de la torta. Entonces, ahí los medios digitales entran en crisis. Y un poquito y se crea una paradoja. Digamos, en los mejores momentos, por decirlo así, los medios impresos podían llegar a 1 o 2 millones de personas. Hoy en día, solo el Tipo.com tiene 35 millones de browsers únicos, que en el universo Comscore son más de 14 millones de personas. Entonces, eso es casi que llegar a la tercera parte del país, o incluso, y la población conectada un poquito más. Pero entonces, es cuando más alcance tenemos, pero cuando menores ingresos estamos teniendo. Y un poquito con esa disparidad frente a las plataformas digitales, y porque los ingresos de publicidad digital no compensan los que perdimos en su momento con el impreso. Y también algo que tal vez hicimos mal en el pasado es que le dimos las noticias gratis a la gente. Y la gente se acostumbró que las noticias eran un commodity, que era un bien útil, un servicio público, ¿no? Que no había que pagar por eso. Y nosotros, por ejemplo, lanzamos la suscripción digital en octubre de 2020 y ha sido, digamos, un trabajo importante de hacer entender que periodismo de calidad, de profundidad, de investigación, hay sueldos detrás de eso. Hay investigación, hay computadores, hay máquinas y eso nos cuesta. Y si la publicidad no nos da los datos, la información, pues alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, un poquito lo que decía. Pero también nos hemos movido en que entonces, por un lado está la publicidad, arrancamos con el tema de suscripciones, membresías también, nosotros tenemos el empleo.com, que se mueve por un negocio de membresías, la parte de tecnología, la parte de e-commerce, también vendemos contenido, hacemos contenido patrocinado para terceros, tenemos una unidad de data muy estructurada que también hacemos research, hacemos insight y negocios con anunciantes alrededor de data, y tenemos una unidad de eventos y experiencias de lo que se llama BTL, también muy enfocada en lo digital. Pero entonces eso nos empujaba a que como el negocio core, el corazón de nuestra industria era la publicidad, se cayó, pues tuvimos que cambiar. Qué pena. Listo. Y pasando de pronto a otras industrias, la televisión. Y nuevamente vuelvo a Negroponte. En el 95, él decía que el futuro de la televisión era dejar de pensar de la televisión como la televisión. Y me refiero al aparato. Entonces, todos antes pensábamos en televisión y de una vez veíamos el Sony, el Panasonic, que es lo primero que se nos venía a la mente, ¿no? Y hoy en día, ese es el mundo de la televisión. Por ejemplo, en City TV, puede que arranquemos desde la pantalla principal, que es el canal, pero entonces se hace una fase previa de expectativa en tuning, que eso vive en redes sociales, eso se clipea y se manda en microformatos en tiempo real para las redes sociales, transmitimos los noticieros en Facebook Live, en YouTube Live, eso se manda por live streaming por la página web para llegar a los computadores, a los smartphones, al televisor, estamos en social TV, eso se hace clipeo de los momentos más relevantes de cada una de las producciones, bueno, y después se deja toda la programación completa para ver o sea, no en tiempo real, sino en diferido, por decirlo así, en video on demand, para hacer el catch-up directamente de las plataformas web. Entonces, así que logramos la maximización del alcance, cruce de audiencias entre web, redes, televisión, aplicación, interacción en redes sociales, en tiempo real entre la pantalla de televisión con las redes sociales, las famosas votaciones, qué piensa usted, los hashtags, todo eso. Pero realmente acá lo importante es el anytime, anywhere. Entonces ya la gente se acostumbró que quiere consumir el contenido desde donde está, desde su dispositivo, en cualquier momento. Entonces tuvimos que adaptarnos a eso. Entonces la definición que a mí me gusta de la televisión es un contenido líquido, audiovisual, que se tiene que adaptar a cualquier pantalla y cualquier plataforma de distribución. Y si vemos el mundo de la televisión cerrada, también cambió. Entonces, una cantidad de canales que antes nos empaquetaban el paquete A, B, C, diamante, oro, plata, en los operadores móviles. Había unos que llegaban por IP y otros que llegaban por satélite, pero en general era eso. Pero hoy en día entonces están las Smart TVs que tienen sus propios ecosistemas de distribución, están los streaming services como Roku, como Amazon, como DirecTV Go, como Apple TV, y están las OTTs como ViX, como Zapping TV, Nuplin, etc. Entonces, cualquier persona que hoy en día haga televisión o contenido audiovisual tiene que estar preparada para tratar de distribuir en todas estas plataformas y así maximizar sus audiencias. Pero detrás de esto hay diferentes modelos de negocio. Freemium, que es un poquito lo que hablaban antes, de ok, yo tengo un Spotify, yo les doy un producto gratuito, pero tiene anuncios y tiene unas limitaciones de calidad y de funcionalidad.
Después está AVOD, que traduce Advertising VOD, que es, piensen en los productos como YouTube, que son gratuitos pero tienen pre-roll, tienen publicidad. Subscription VOD, piensen en Netflix, que no hay que pagar una suscripción para poder estar ahí. Transactional VOD, que era el modelo original de Apple con iTunes, que uno alquilaba una película por 3 días y después no la podía ver. Y modelos híbridos que tienen que ver con todo esto. Entonces esto es como el nuevo ecosistema del video. Y en general, tratando de redondear, uno puede decir o volver a ese cliché que decía el contenido es el rey. Yo creo que sí, lo sigue siendo. Pero hay que tener en cuenta que la data que está detrás vendría siendo la reina y la tecnología es ese reino donde todo esto puede pasar, lo hace posible. Y quiero dejarles como reflexión ahí unos jugadores o cosas que han pasado recientemente. Walt Disney compró Fox hace unos años en un negocio de 71.3 billones de dólares, una adquisición gigante. Y miren, entonces hoy de la misma casa son Mickey con Bart Simpson, con Star Wars, con Marvel, con los X-Men. Y piensen en los derechos deportivos. Esta gente es dueña de la NBA, NHL, de la UEFA Champions League, de la Copa Libertadores, Fórmula 1. Todos esos IPs, todos esos derechos de propiedad intelectual valen un montón de plata. Entonces, piensen en la consolidación que hicieron. ¿Esto qué es? Contenido, realmente. Y digamos, habilitado por data y habilitado por tecnología. Y piensen, pues, yo creo que el jugador más exitoso de esta industria audiovisual es Netflix. Pero si uno se pone a desagregar, ellos que tienen Big Data, de pronto ustedes no saben, pero esta serie súper exitosa que es Stranger Things, nace un ejercicio que ellos dicen, mire, tenemos esta cantidad de data que dice que hay gente que le interesa las cosas retro, las cosas infantiles, con música, con misterio, y le encargaron eso a varias productoras, literalmente lo pusieron a la licuadora, y la propuesta de la productora fue Stranger Things. Y hoy en día gran parte de los desarrollos creativos de estas plataformas vienen de esos insights que tiene ya la misma plataforma, de lo que le gusta a la audiencia, a cada país, y ahí viene la producción. ¿Listo? Machine Learning, que lo vamos a ver también más adelante, tiene que ver con la personalización. Entonces, ustedes saben que uno entra a Netflix y yo veo un feed completamente diferente al que ve mi esposa, al que ve mi hijo, porque van tomando información de lo que le gusta a uno, de personas similares a uno, de personas que están en el país que uno, y con eso, digamos, tienen unos algoritmos y le van recomendando contenido que puede ser relevante para uno. Y tienen A/B testing. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hoy, no sé, está la serie de Fórmula 1, que piensan que me va a gustar, hay una imagen, no le di clic, entonces al día siguiente me la vuelven a poner con otra imagen, porque a ver si de pronto esa me parece un poquito más relevante para mí y le doy clic. Pues están en Internet de las cosas, IoT, porque ya están en Smart TVs, están en streaming devices, están en tu infraestructura completamente cloud. Hablamos ya de personalización, ya aceptan bitcoins también como medios de pago, y al final yo creo que lo que hace exitosas es que están totalmente centradas en el usuario y parten del conocimiento del usuario pues para hacer todo esto. Entonces mucha gente cuando habla de transformación digital tiende a hablar de las tecnologías, dice no, transformación digital es Big Data, es Cloud, es Bitcoins, y realmente digamos esas son tecnologías nomás que habilitan esos procesos de cambio cultural. Y un poquito para redondear esta primera parte de la presentación, entonces es eso, la tecnología per se no es transformación digital, la transformación digital es un cambio cultural, es el cambio de una industria, es el cambio del status quo. La digitalización presenta retos y amenazas, pero al final expande las oportunidades. Es como ese yin-yang de la cultura oriental, ¿no? Donde conviven lo positivo y lo negativo. Y les ponía el ejemplo de tiempo. Pasamos de tener un alcance de 1 millón y pico de personas diarias en el impreso a tener 13, 14, 15 millones de personas leyéndolos. Vivimos en un mundo hiperconectado. La expectativa de la gente es conectarse desde cualquier lugar, en cualquier momento. El mundo hoy en día no tiene fronteras. Entonces, si uno va a fundar una startup o está pensando en un negocio o está generando contenidos, ya no hay que pensar solo en Colombia o en la región central, hay que pensar en el mundo. Y ese es realmente el reto que tenemos. No hay fronteras, no hay horarios. La data es el nuevo oro. Creo que tuvimos una muy buena presentación previo a esta, hablando de eso. Y pasamos de medios masivos con una oferta única de contenido, que la hablaban a todos igual, lo que llaman el one to many, a un nuevo mundo donde los medios debemos tratar de personalizarnos un poquito más para tratar de llegar de one to one. Y la digitalización de medios, para mí, tiene que ver con nuevas audiencias y nuevas fuentes de ingreso.
Listo. Entonces, este es como bienvenidos al futuro de los medios, donde, digamos, la personalización, habilitada por la data, la ubicuidad de la tecnología y el usuario al centro de experiencia de los negocios son, digamos, los temas que mandan. Bueno, y ya como para conectar con la segunda parte de la presentación, que es lo que nos trae acá en este espacio de Colombia 4.0, que gira alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, un poquito hablando de esas curvas de adopción y de la empresa exponencial. Entonces, miren esto. ChatGPT, que creo que es la cara más visible de la inteligencia artificial generativa, se demoró para llegar a 1 millón de usuarios. ¿Cuánto dice acá? 5 días. Mientras que Netflix le tomó 3.5 días. Airbnb, 2.5 años. Twitter, 2 años. Facebook, 10 meses. Entonces miren un poquito cómo va acelerando. Y recientemente llegaron al hito de 100 millones de usuarios. Entonces miren, 11 años para Spotify, 10 años para Netflix, Twitter 5 años, Facebook 4.5. Y esta gente lo hizo en 2 meses. Entonces a eso me refiero con modelos de negocio exponenciales. Cuando una empresa tiene algo realmente que cambia el status quo y entonces vienen detrás esos modelos de adopción. Si podemos, por favor, pasar. Entonces, estamos ante una nueva ola de cambio en los medios digitales. De hecho, hay una frase del presidente de Microsoft que equipara el tema de inteligencia artificial generativa a la invención de la imprenta. Así de transformacional es para los medios. Entonces, es una ola muy grande. Pero un poquito también quería arrancar por la diferenciación en que hay inteligencia artificial y hay otra que es inteligencia artificial generativa. Entonces, de pronto, la inteligencia artificial aprovecha computadoras y máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma decisiones de la mente humana. Definición de IBM, les dejo la de Amazon Web Services, les dejo la del Parlamento Europeo, pero realmente es eso, es el uso de máquinas para imitar cómo funciona la cabeza. Pero ojo, la inteligencia artificial está con nosotros desde 1956, no es algo de este año, pero es realmente desde 1980, donde digamos con la invención de los computadores mainframe que comienza a tomar un poquito más de ritmo, y a partir de 2010, que es cuando tenemos ya esta abundancia de datos, que todas las plataformas tienen cualquier cantidad de datos, y con el aumento del poder computacional, que realmente es que comienza a cobrar relevancia en nuestras vidas. Entonces, contarles que en Casa Editorial de Tiempo tenemos una célula de inteligencia artificial que está enfocada en estos 4 pilares, o para tener aplicaciones sobre alcance, es cómo podemos llegar a más gente con nuestros contenidos, cómo podemos fidelizar a los usuarios, suscriptores y clientes que hoy en día tenemos, cómo podemos mejorar la atención a nuestros clientes, servicio al cliente, y cómo podemos tener una producción más eficiente de contenido. Entonces, acá hay ejemplos. Entonces, la célula compone gente de redacción, gente de producto, gente de tecnología, gente de ciencia de datos, y no lo hacemos solos, porque la rueda ya está inventada. Nosotros trabajamos de la mano con los líderes, con Microsoft, con Adobe, con IBM, y otra serie, con Google y otra serie de players un poquito más específicos de nuestra industria, buscando temas de SEO, generando recomendaciones personalizadas, generando un reclutador personalizado para el empleo.com, trabajando en interfaces conversacionales, trabajando en audio, en resúmenes, moderación de comentarios, tratando de generar contenidos ya de texto en forma automática con inteligencia artificial generativa, trabajando videos semiautomáticos con inteligencia artificial generativa, haciendo infografías también. Y vamos a ver un par de ejemplos de eso más adelante. Y entonces, ahí conecto con el término de qué es la inteligencia artificial generativa. Es un tipo de inteligencia artificial que puede crear ideas y contenidos nuevos, como conversaciones, historias, imágenes, videos y música. Las tecnologías de inteligencia artificial intentan imitar la inteligencia humana en tareas informáticas no tradicionales, como el reconocimiento de imágenes, el Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, y la traducción. Entonces, realmente es la aplicación de la inteligencia artificial hacia crear cosas. Eso en forma muy resumida. Y eso es realmente donde estamos parados hoy en día. Y tal vez la cara visible de esto, o la empresa detrás de ChatGPT, de que todo el mundo habla, es la empresa OpenAI, cuya misión dice que la misión es asegurarse que la inteligencia general tenga beneficios tangibles para toda la humanidad. Habrá que ver eso, o habrá que ver si terminamos en Terminator con Skynet, ¿no? que la inteligencia artificial se apodera de la sociedad. Entonces, por eso se vuelve muy importante un marco ético,
para la inteligencia artificial. Nosotros como compañía nos adherimos a unos principios que del News Media Alliance no va a pasar por todo esto, pero realmente está la preocupación que tenemos como medios y como el impacto que puede llegar a tener eso en la sociedad, que creemos que se requiere un marco regulatorio y un uso ético de la inteligencia artificial generativa. Entonces, después si quieren, con calma, la presentación la pueden revisar, pero creo que las grandes empresas están tratando de llegar a eso, a cómo dar un enfoque ético a esta tecnología que es realmente transformacional. Y ahora sí, ya para ir cerrando la presentación, quería mostrarles algunos ejemplos. Primero, de inteligencia artificial tradicional. ML quiere decir Machine Learning, que es algoritmos aprendiendo un poquito de los hábitos de uso de la gente. En la versión que les mostré de tiempo.com, la actual, del 2020, ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4 módulos que se personalizan, dependiendo del usuario que esté detrás y sus hábitos de consumo y, digamos, de cuál ha sido su comportamiento de navegación, cruzado con datos de usuarios similares, que tienen hábitos similares. Entonces, eso se va personalizando. No podemos llegar a un home o un feed como el de Instagram o el de Netflix 100% personalizado, porque recuerden, somos un medio y los medios tenemos una agenda informativa y tenemos un valor social para la sociedad, ¿no? Entonces, perdón la redundancia. Entonces, evidentemente, acá es lo que nuestro equipo de redacción necesita comunicar a las audiencias y cree que es lo relevante en el momento en el que estamos, pero sí hay ciertos módulos que se van personalizando dependiendo del usuario que los consume. Después hablábamos de que las noticias al principio eran gratis. Nosotros comenzamos a cobrar en el 2020 lo que llamamos paywall o el muro de pago, pero entonces nos fuimos por un modelo de muro de pago que se llama dinámico, que está basado también en inteligencia artificial, y lo que realmente hace es toma más de 300 puntos de data de cada uno de los usuarios para poder personalizar las ofertas que damos, la altura de los muros. Acá de pronto no debería decir, pero hay usuarios que los dejamos leer un poquito más y usuarios que los dejamos leer un poquito menos antes de que se estrellan contra el muro. Y eso tiene que ver con un score que se llama propensión a compra. Entonces, a cada uno de nuestros usuarios en tiempo real les generamos un puntaje de qué tan dispuestos estarían a comprarnos, y los que más dispuestos están, de pronto les anticipamos el muro, y a los demás de pronto los dejamos leer un poquito más tratando de engancharlos y por el otro lado tratando de sacar ingresos por el lado de la publicidad. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Reglas del muro, como les decía, ofertas personalizadas, planes targeteados. Entonces, digamos, ahí tenemos flexibilidad casi para personalizar uno a uno cómo queremos vender desde la suscripción digital. Uno de nuestros principales canales de distribución son las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que salir a postear en Facebook, en X, antiguo Twitter, en Instagram, en TikTok, nuestros contenidos para tratar de traer nuestras audiencias. Pues hoy día ya trabajamos con una plataforma que postea, o sea, reemplazó al Community Manager en cierta forma, porque este nos dice, analiza todos los contenidos que tenemos subidos en la plataforma de contenidos y nos dice en qué momento es el óptimo para mandar ese contenido. Entonces, y es súper eficiente. Entonces uno lo puede dejar en modo totalmente automático y él se integra con el administrador de contenidos y comienza a postear. Obviamente nosotros preferimos hacer los copies, pero si uno quiere, él mismo hace los copies y va mandando eso de una vez a redes sociales. Pero entonces esto es visto como más como, nosotros decimos un copilot, como una ayuda para la persona que está manejando las redes para ayudar a maximizar los resultados de su trabajo. Después trabajamos con la tecnología, de pronto no quiero entrar en tecnicismos, pero la pauta que ustedes ven se puede vender de dos formas. Una forma directa, que es un equipo comercial que va a donde Bavaria, va a donde Coca-Cola, y sus agencias, y les vende la pauta, y otra pauta que simplemente se conecta con Google y comienzan a llegar, digamos, anuncios en forma automática. Eso se llama pauta programática. Entonces, hoy en día nosotros tenemos un algoritmo, porque, como les dije, ya hoy en día también en el mercado es global, no solo es Colombia, nosotros vendemos pauta en 120 mercados y obviamente no podemos tener fuerza de ventas ahí. Y lo que hace el algoritmo es decirnos en dónde deberíamos poner los precios por horas del día, porque eso son subastas en tiempo real. Entonces nos ayuda a tener la mayor ocupación de nuestro inventario con el mejor precio posible en este ecosistema programático. Y en ciertas categorías tenemos algo que se llama contenido automatizado. Tenemos una marca que es Fútbol Red y ahí hay muchos contenidos de tipo, por ejemplo, ahorita que están las finales, no, va a jugar
Millonarios contra Nacional. Entonces siempre hacían contenido, bueno, Millonarios, la previa, va a formar el 11, son estos son los suplentes, en los encuentros previos han quedado así, las veces que han encontrado en las finales es así. Entonces toda esa parte que viene de estadísticas, hoy en día ya es una máquina. Entonces lo que es previa, es durante, que es minuto a minuto, que fulanito se gol, amarilla, hicieron una sustitución en el minuto 77, todo eso ya hoy en día lo hace una máquina. Entonces van a decir, ay no, pero pues le van a quitar el trabajo a los periodistas. No, porque el periodista es un recurso muy valioso que piensa, que hace análisis, entonces lo estamos guardando para que analice y para que, digamos, le genere un valor agregado de audiencia, más allá de un contenido muy mecánico que era eso. Piensen en pico y placa, clima, resultado de lotería, tasa de cambio, todos esos contenidos hoy en día ya se automatizan porque lo único que hacemos es coger un feed de datos que todos los días está ahí disponible y sobre eso estos algoritmos comienzan a generar contenido y se hacen totalmente en forma automática en nuestros portales. Este tenía, digamos, un enlace a internet, pero no estamos en internet, pero lo que hace esto es una tecnología, esto ya es inteligencia artificial generativa, que lee en tiempo real la noticia y coge nuestro archivo imágenes que tienen que ver con eso y videos y da la opción al usuario, acá se activa un player, en vez de leer la noticia, la máquina la lee, pero le pone unas ayudas audiovisuales. Es como ver un PowerPoint animado que viene con subtítulos y que viene con imágenes de referencia, imágenes de archivo. Y esto lo hace una máquina en tiempo real, 30 segundos después de que publicamos la nota. Esta tecnología estamos apenas lanzando, pero es parte de lo que viene. Perdón. Y estos ya son contenidos 100% hechos con ChatGPT, entre comillas. Porque nosotros, dentro del enfoque ético que tenemos, siempre vienen curados por una persona y le hacemos saber a nuestra audiencia que el contenido fue generado con la asistencia de un algoritmo, de un ChatGPT o algo, precisamente para dar esa transparencia. Entonces, obviamente, no le vamos a soltar a ChatGPT el análisis de la reforma de la salud que están debatiendo acá y que nos puede cambiar el futuro acá a los colombianos. Eso lo va a hacer una persona, pero contenidos de este tipo que llamamos contenidos evergreen o contenidos un poquito más light, los puede hacer una máquina. O piensen en la receta del ajiaco, eso está inventado y lo puede hacer una máquina. Este tipo de contenidos un poquito más light los estamos ya soltando a que los haga ChatGPT, obvio siempre con curación y supervisión de un humano, pero evidentemente por ahí hay una abundancia de contenido hoy y sabemos de muchos medios, no voy a decir cuáles acá en Colombia, que lo hacen sin decirle nada al usuario, simplemente están produciendo masivamente contenidos y publicándolos sin ser transparentes y claros frente al usuario que eso lo está haciendo ChatGPT. Y no sé si han oído hablar del término alucinaciones en el tema de inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con la inteligencia artificial se equivoca y da cosas por cierta. Entonces, si no hay un humano curando y agregando y revisando y la publican así nomás, pueden meterse en problemas los medios. Y de pronto, una herramienta que estamos explorando y que ya estamos trabajando y que teniendo que ver con el eje temático de acá de Colombia 4.0, que por un lado es inteligencia artificial y por otro lado la creatividad, los invito a que vean la tecnología nueva de Adobe que se llama Firefly. Esto es impresionante. Acá le pueden dar clic en el enlace, pero básicamente ustedes pueden tomar una foto y le dicen, póngalo más sonriente. Póngalo más sonriente. Y eso ahorita, cambie el fondo de selva y póngalo en la nieve. Cambie la chaqueta y póngale, o sea, con voz o con un comando, que es lo que llaman los prompts. Y lo hace en tiempo real, automáticamente. Y sobre eso hay una cantidad de cuestiones sobre también derechos de autor, porque en teoría la ley de derechos de autor dice que si uno hace alguna transformación sobre una obra original, ya los derechos de autor son míos. Entonces eso hace que yo puedo coger cualquier foto, la meto por Adobe, le hago ahí un maquillaje automático y automáticamente esta foto ya es mía. Entonces hay unas fronteras ahí que creo que a nivel de legislación también se tienen que revisar. Y no sé si ustedes lo han probado, pero entonces a nivel de búsquedas, Bing ya tiene su asistente de inteligencia artificial y Google justo lanzó hace una semana para Latinoamérica, pero está a modo de test todavía su asistente también de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué está pasando ahorita?
Entonces uno dice, bueno, quiero saber cuáles son los mejores lugares para irse de vacaciones en diciembre en la playa en Colombia. Google va a hacer un resumen, 3 párrafos, y pone 3 enlaces. Entonces, eso cambia radicalmente el ecosistema de búsqueda, porque ustedes no sé si han oído hablar de Search Engine Optimization, que es esa ciencia de cómo posicionarse en Google, y hay una cantidad de enlaces ahí debajo. Ahora la pelea va a ser por estar en 3 posiciones, no en 20 resultados de la primera página. Sí, sí. Entonces, eso es todo un reto, y para nosotros como medios es una amenaza bien fuerte porque, lo puedo decir transparentemente, para los medios por lo menos el 30% de su tráfico normalmente viene de Google, y cuando esto esté full funcional, evidentemente nos pone una amenaza. No sé si ustedes vieron estas fotos, hechas totalmente por inteligencia artificial generativa. La primera, un poquito más dudosa, el Papa con la chaqueta Balenciaga, muy fashion, pero mucha gente la reposteó ya por cierto. Y la segunda, probable, porque sabemos que Trump está enfrentando varios procesos legales en Estados Unidos y ahí entonces hicieron unos fotomontajes perfectos pues no fotomontajes, generación de imágenes artificiales, donde ya lo están poniendo preso, y eso fue tomado por muchos medios como un hecho cierto. Entonces, frente al tema amenazas de los medios, frente al tema de search, como les digo, entonces estamos pasando a un modelo de zero click search, donde la gente ya se informa desde Google y no va a tener que dar clic para ir a la página de los medios. Amenaza directa otra vez contra los medios. Tema de derechos de autor, por lo que les decía, tomo una imagen, le doy la vuelta, ya es mía, y por el tema que los algoritmos de inteligencia artificial aprenden. ¿Y de qué aprenden? Aprenden de contenido de terceros. Por ejemplo, el señor que se inventó El Señor de los Anillos, ya demandó a OpenAI porque alguien le dio por sacar una obra a partir de los libros que ya tenía y sacaron un libro nuevo, usando, digamos, la huelga que hubo en Hollywood de los guionistas es porque tenían, digamos, la sospecha o el miedo de que tomaran todos sus guiones y sus obras previas para generar obras nuevas y prescindieran de sus trabajos. Incluso la vaina está tan loca en Hollywood que están temiendo que los actores los digitalicen y el día de mañana usen su imagen sin que tengan que ellos actuar, digamos, físicamente en las producciones. Exacto, entonces ya se volvió una vaina casi que de ciencia ficción. Desinformación, lo que les digo, porque entonces va a ser muy difícil con todo ese contenido generado por pues por inteligencia artificial generativa saber qué es verdad y qué es no por las alucinaciones. Los fake news y deepfakes, que son ese tipo de cosas. No sé si han visto también videos que ponen a la gente a hablar incluso con su mismo tono de voz y uno dice, es esta persona hablando, pero no, eso es hecho por máquinas. Contenido evergreen, lo que decía, las recetas, etcétera, los paso a pasos, eso sí que está amenazado porque eso lo puede hacer una máquina en 30 segundos. Entonces realmente los negocios que giran alrededor de eso tienen que darse la vuelta. Y lo que de pronto dentro de los pros, lo que les decía por ejemplo Fútbol Red, esas tareas rutinarias que de pronto le tocaban al practicante, de hacer el artículo ahí poco retador a partir de data, pues eso o generar imágenes, por ejemplo para las campañas de publicidad, los banners, uno puede generar el concepto clave y después uno se lo bota a Adobe para que haga las adaptaciones en el número de dimensiones, digamos, eso sí que ayuda. Y lo que vamos a ver es un mix entre contenido original, que hacemos los medios, donde tenemos que invertir por periodistas, por gente preparada, con contenido hecho por máquinas en inteligencia artificial generativa, pero obviamente bajo un enfoque ético. Entonces, un poquito redondeando, y acá tomé una presentación de un colega, de García Media. Entonces, malas noticias para la industria. Al inundar el mercado con información barata, la inteligencia artificial puede provocar una disminución de la calidad general de la web y la desinformación. Entonces es un riesgo para los usuarios, es un riesgo para los medios. Pero las buenas noticias, que después de ese tsunami, creemos que pronto el mismo usuario se va a dar cuenta y se va a frustrar que hay demasiado contenido malo ahí rondando y va a tener que volver a las fuentes que ellos consideran confiables y las fuentes que realmente invierten en la información de calidad. Entonces, un poquito, si acá el mensaje de Rodrigo al principio era miedo y frustración, creo que era, acá yo creo que es decirles que esas transformaciones generan incertidumbre, generan amenaza, pueden generar miedo, pero al final también detrás de eso surgen modelos de negocio y también hay un poco de esperanza en que las cosas tomen valor nuevamente. Y un poquito donde creemos que es importante, y aprovecho este espacio que acá es del gobierno,
que nos toca jugar y articularnos todos es en el tema de la propiedad de los contenidos. Entonces hay un vacío grande en la regulación frente al uso de los contenidos y nosotros ya sabemos que, por ejemplo, OpenAI, ChatGPT, scrapea todas nuestras noticias, las usa para generar su contenido, probablemente van a generar productos pagos con eso, ya venden suscripciones y a nosotros que nos están dando 0 pollitos. Entonces es ver cómo nosotros, como la fuente de esa información que ellos están usando para entrenar sus modelos de lenguaje natural, nos tienen que pagar en algún momento por eso. Bueno, y eso es, ahí quedan mis datos de contacto, entonces no sé si tienen preguntas. Muy buenas tardes. Pues sí tengo una pregunta con base a lo que hablabas y es que si bien es cierto la suscripción digital, que alcancé a ver que está como en 900, 800, 1100 pesos y que varía dependiendo del usuario, ¿qué es lo que tiene la prevalencia para ustedes? Que si bien es cierto ustedes segmentan a través de la inteligencia artificial, ¿qué consume cada usuario? Por ejemplo, yo consumo más, un ejemplo, deportes, rock o entretenimiento, otras personas serán más política, índices económicos y demás. A ustedes para la prioridad es dar la noticia, la exclusiva de el alza del dólar y una caída catastrófica general para todos sus usuarios, o dársela específicamente a ellos que consumen economía, política y demás, para que ellos repliquen esa noticia y así ustedes tengan el alcance que buscan las redes, en redes sociales gracias a la noticia. ¿Qué prima más? Es una buena pregunta y como compañía siempre estamos en la dicotomía en si maximizamos alcance, que es como el rating, que en nuestra industria se llama Comscore, de ver quién es el que tiene más audiencia y ver cómo maximizamos los suscriptores. Y ahí es donde entra la personalización y la data y el estudio. Y no es binaria. Yo creo que tenemos que hacer las dos cosas a tiempo y como compañía los dos negocios de publicidad está apalancado en la masividad y de las suscripciones está apalancado en conocer al usuario. De hecho, ahorita estamos en un proyecto que estaba muy afín a tu pregunta, de ver si valdría la pena tener, digamos, suscripciones temáticas. O sea, de pronto a ti que te gusta el deporte, que te gusta la cultura, de pronto pagar por un contenido enfocado en eso, o si sacamos un vertical, o sea, una marca exclusiva para eso, con una suscripción para ti. Entonces estamos como explorando ese tipo de alternativas. Pero hoy en día, a nivel de negocio y de directriz que nos dan la gerencia general y los accionistas, tenemos que tratar de maximizar suscripciones y maximizar publicidad y alcance. Pero la gran oportunidad que tienen ustedes ahí es que un brazo de ustedes es ADN, y ADN está en las ciudades principales. Como cada ADN pues, se encarga de las noticias locales. Creo que ese es su proyecto beta para de ahí empezar a segmentar. Está muy chévere y ahí lo tenemos en el tintero, pero ahí más adelante espero poder tener noticias. Bueno, hemos escuchado todo lo que han implementado para la producción de contenidos y obviamente para la construcción y ampliar el alcance del medio. Y me surge una pregunta, ¿qué estrategias están generando para hacerle frente también a la producción que se hace, incluso con la misma imagen de los medios? Le pasó a Noticias 1 hace poco que alguien creó un fake news, pero muy bien hecho, donde duplicaron voz, la presentadora y una noticia que incluso impactó antes de que ellos se pudieran dar cuenta como medio de que se estaba pasando, porque se fue directamente un voz a voz, o sea, un canal como WhatsApp donde no se puede hacer trazabilidad tan rápido y ya había generado un impacto. Ustedes como medio, ¿cómo están viendo ese escenario? Digamos que alguien duplique todo, digamos, una noticia con el logo del Tiempo y genere desinformación a través de eso. Y cómo identificar también las estrategias de una noticia que es falsa, porque de pronto a ustedes también les pueden estar llegando un montón de información que de pronto es creada de esa manera. Vale, voy a responderla como en dos partes. La primera, nos pasa todo el tiempo, que al tiempo lo suplanten. Entonces, pagamos el servicio de una empresa, que es como el rubro de la seguridad informática, que hace lo que se llaman takedown. Entonces, donde uno dice, mire, hay una empresa que nos está suplantando, nuestro look and feel, incluso cogen dominios medio parecidos y para tratar o desinformar o hacer negocios alrededor de eso. Y tengo que decir que es muy efectiva. Normalmente se demoran 2-3 días en dar de baja ese tipo de perfiles. Entonces, eso a nivel, digamos, de cosas que detectamos, que son suplantaciones de nuestra marca, y a nivel que es la parte más difícil, de pronto como esas temas que se vuelven virales en redes, los audios de WhatsApp. Ustedes recordarán cuando estaba todo el tema de las protestas sociales en el final del gobierno Duque,
que comenzaron a generar unos videos, no, que se están metiendo los conjuntos, y la gente salía con palos y con machetes a defender su unidad residencial y no dormía, y gran parte de eso era mentira. Y yo creo que muchos de los medios también caímos pero era difícil de verificar en ese momento en caliente, bueno, me están diciendo que en Suba está pasando eso, que en Engativá, que en Cedritos, entonces realmente es difícil, pero yo creo que al menos el área de reacción nuestra se toma el trabajo de siempre tratar de verificar y no ganar, y no por ser el primero y ser el que tiene la chiva, que muchos medios sí pecan de eso. Y sobre todo en SEO juega mucho eso, que el que marcó primero la noticia tiene ventaja en el algoritmo de Google. Entonces muchos medios sí se apresuran en salir a decir algo de pronto sin verificarlo al 100%. Y tenemos también, hay toda una ciencia alrededor de eso que se llama el fact-checking, que digamos hay como un decálogo de terceros que le dicen cuáles son las buenas prácticas que tratamos de adoptar, y estamos certificándonos en algo que se llama The Trust Project. Vamos a ser el primer medio en Colombia que tiene eso. Eso es como un Icontech, que realmente es para darle transparencia a la audiencia, que el medio cumple con unas políticas y unas buenas prácticas precisamente para el trust, para garantizar la verdad y la veracidad de las noticias que se están publicando ahí. ¿Tenemos más preguntas por acá? Buenas tardes. Tú mencionas lo de la legislación y te quisiera preguntar específicamente en Colombia. Creo que hay 5 proyectos de ley que no se han instaurado todavía, pero que se están construyendo para el Congreso en tema de legislación de inteligencia artificial general. Sin embargo, mi pregunta es, ¿ustedes como medio han sido consultados o ustedes como medio han tenido alguna participación en la construcción de algún proyecto o han sido consultados para al menos crear protocolos? Porque a veces crear una legislación es difícil, por lo que es muy rígida, pero quizás protocolos como los que ustedes siguen y que se autoponen para tener rigurosidad, sí es más viable en estos momentos. Entonces, ¿cuál ha sido como que ese papel de ustedes? Sí, acá aprovecho para hacer la cuña. Acá a Rodrigo y a mí nos invitó a Asomedios, que es digamos, la agremiación que nos reúne como industria. Ahí está televisión, radio, está prensa. Y parte de su misión es ser ese puente con el legislativo y con el ejecutivo. Entonces sí estamos muy enterados de las iniciativas que vienen, pero más a nivel reactivo. O sea, cuando ya están pasando y ven que es cuando se vuelve una amenaza, pero nunca llegan como en una fase como consultiva, que bueno, vamos a hacer una mesa de trabajo, trabajamos junto en eso. Sí tengo que decir que la Asamblea de Asomedios fue el primer día de la posesión del ministro de Discano, y él se tomó trabajos, fue allá a Asomedios, dio unas palabras, digamos, muy chéveres frente a que nos van a tener en cuenta, pero pues yo creo que al momento una cosa son palabras, otra cosa son hechos. No hemos visto que nos estén, digamos, teniendo en cuenta precisamente para esto. Y venimos de años donde nos hemos quejado mucho como industria de asimetría, por ejemplo, regulatoria en temas de impuestos. Por ejemplo, pues no es mi industria, pero por ejemplo los cableoperadores decían, ¿por qué Netflix no paga acá ningún tipo de impuestos? O sea, a mí me piden a X, Y, Z para poder operar. Los televisiones de aire, los canales de aire pagan por una licencia del espectro electromagnético, y los nuevos operadores, las OTTs, llegan acá, escasamente contratan a una persona para contestar el teléfono, no invierten nada en Colombia y sacan la plata acá. Entonces, obviamente son temas que la industria va muchísimo más rápido que la regulación, pero sí tenemos que entre todos tratar de empujar para que las cosas se nivelen en las cargas regulatorias y fiscales. Creo que me dijeron que se acabó el tiempo, entonces muchas gracias a todos. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información. Compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.